Hola, bienvenidos a mi canal Ángel Elipe, tu salud me importa. Hoy vamos a hablar de la vacuna de AstraZeneca, que bueno, ahora ha cambiado el nombre, la llaman Vaxzevria, pero bueno, es de esa vacuna en concreto porque ya hicimos un vídeo sobre vacunas, pero vamos a aclarar toda esta polémica que está habiendo, pero con datos reales. Lo que sí quiero que entendamos todos es que los datos que tenemos que coger tienen que ser reales, o sea, datos sobre todo de la Agencia Europea del Medicamento y también algunos de la OMS. Porque está habiendo muchos bulos y mucha información falsa, incluso exagerando datos sobre los muertos que hay por esos casos de trombosis, así que vamos a intentar aclarar un poco todo esto y tranquilizarnos un poco, porque realmente es una vacuna que es efectiva e incluso hay estudios sobre la eficacia en las variantes. Entonces, no es una vacuna que se debiese de rechazar, simplemente hay que analizar los casos, hay que seguir investigando, pero creo que se está metiendo demasiado miedo y se están dando datos falsos, así que vamos a aclararlo. Empezamos. Bueno, simplemente, muy brevemente, la vacuna de AstraZeneca, o la Vaxzevria que llaman ahora, es simplemente un adenovirus, es un virus que provocaba gripes en monos, pero está modificado de tal forma que no se puede replicar, no se puede reproducir en el cuerpo humano, y modificado genéticamente para que produzca la proteína famosa, la proteína de pico, la proteína S del coronavirus, y esa proteína es la que el cuerpo reconoce como extraña y crea anticuerpos. Entonces, cuando tengamos una infección por el coronavirus, pues esos anticuerpos que hemos creado con la vacuna nos defienden. Vale, eso es, pero es un continente donde está el contenido genético que produce esa proteína S para que nos proteja. Es un adenovirus, que es un continente, pero está modificado de tal forma que no puede hacer nada, no nos puede hacer nada. Vale. Bueno, vamos a empezar a ir dando algún dato. Por ejemplo, en la conferencia de prensa del 7 de abril en Reino Unido se hablaron de los beneficios que tenía esta vacuna. Por ejemplo, se ha analizado y se ha visto que se han podido salvar pues hasta más de 6.000 vidas con esta vacuna. O sea que lo que quiero decir es que hay que valorar en cada caso, en cada país e incluso en cada grupo de población el riesgo y el beneficio de la vacuna. ¿Vale? Bien, datos de la Agencia Europea del Medicamento y de la OMS. Datos sobre la vacuna de AstraZeneca, que es la que realmente se está analizando más ahora. Lo que se cree que produce la vacuna de AstraZeneca, estos casos de trombosis especiales, es una trombosis venosa cerebral, que ahora intentaremos explicar un poquito en qué consiste. Pues bien, también puede producir, o se cree que puede producir otros casos de trombosis más normales, entre comillas. Por ejemplo, ha habido unos 169 casos de trombosis venosa cerebral y de otro tipo de trombosis 53 casos. Se está analizando mucho AstraZeneca, pero en las demás vacunas también hay casos de trombosis. La única cosa es que a lo mejor no se tienen tantos datos como los que se tienen de AstraZeneca. Bien, para que nos hagamos una idea, a 31 de marzo el dato es que hay vacunados unos 20,2 millones, y para que nos hagamos una idea, una estadística, son como 4 eventos de trombosis por cada millón de habitantes. Esa sería la estadística de aparición de este tipo de trombosis, que es realmente baja. Vale, todos estos datos que estamos dando depende de la evolución. A medida que se vaya vacunando a más gente, los datos irán evolucionando. Por ejemplo, hasta la fecha del 31 de marzo,
Por ejemplo, en Alemania hay un evento por cada 100.000 habitantes hasta esta fecha. Irá evolucionando y esta estadística irá variando. Y en Reino Unido es menos todavía, porque es uno por cada 600.000 habitantes. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que estos datos van evolucionando. Se ha dicho también que es más frecuente en mujeres. Estos son datos, no quiero decir que sean falsos, sino que son datos incompletos, porque es verdad que en algunos países, y dependiendo de determinados gobiernos, se están vacunando por grupos de población, y es verdad que en algunos países se han vacunado a más mujeres que hombres. Entonces, claro, no es un dato correcto el hecho de que sea más frecuente en mujeres, simplemente es que se han vacunado más mujeres, y por eso la estadística parece mayor en mujeres, pero no quiere decir, hasta el momento actual y con los datos que tenemos, que sea más frecuente en mujeres. Esto habrá que verlo con el tiempo. Por ejemplo, en datos del Reino Unido, al 31 de marzo hubo 79 casos de episodios de trombosis. De esos 79 casos, 51 en mujeres y 28 en hombres. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, entre 18 y 79 años. De estos casos, la mayoría son mujeres menores de 60 años, ¿vale? Estamos hablando de casos en Reino Unido al 31 de marzo de episodios de trombosis. De estos 79 casos muertos, fallecidos, ha habido 19. De estos 19 fallecidos, 13 han sido mujeres y el resto hombres. 6 hombres. Y de estos, 11 por debajo de 50 años y 3 por debajo de 30 años. Estos son los datos para que veamos un poco los datos reales que hay al 31 de marzo. Entonces, según estos datos, estamos hablando del 31 de marzo en Reino Unido, según estos datos parece que es más frecuente en mujeres. No quiero decir que no lo sea, pero son datos incompletos, porque se está vacunando más a mujeres que a hombres. Entonces es lógico que aparezcan más casos de mujeres, pero dependerá de la evolución. Cuando se empiece a vacunar todavía más gente, se verá. Esa estadística va a variar. Eso está claro. Entonces, estos datos tienen que evolucionar y no tenemos que tenerlos tan en cuenta. Por eso quiero decir que se está dando información falsa y nos están metiendo demasiado miedo. Pero lo que hay que hacer es valorar un riesgo-beneficio de esa vacuna, que hemos dicho antes. Y analizar los datos, pero datos reales, no datos falsos. Por ejemplo, hemos hablado de que en Alemania había un episodio de trombosis por cada 100.000 habitantes y en Reino Unido uno por cada 600.000. Vale, hasta la fecha que hemos dicho. Bien, pero por ejemplo, si lo comparamos con los anticonceptivos orales, es que en anticonceptivos orales hay 4 casos de trombosis por cada 100.000 habitantes. Es todavía peor. Y no quiere decir que esa medicación se haya retirado del mercado, no. Por eso quiero decir que en los datos hay que verlos y hay que valorar un riesgo de beneficio según el tipo de población, pues la edad y patologías posibles que haya en ciertas poblaciones. Pero no solo en AstraZeneca, sino en todas las vacunas. Ahora vamos a ver los posibles mecanismos de acción que se están estudiando en la aparición de este tipo de trombosis raras, que son lo que hemos dicho antes, esas trombosis venosas cerebrales. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué se está estudiando? Vale, uno de los estudios dice que probablemente sea una respuesta autoinmune a la vacuna de AstraZeneca. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros propios anticuerpos atacan a algo que produce una serie de cambios. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de trombosis?
pues son trombosis que ocurren con una bajada de plaquetas, una trombocitopenia, bajada de fibrinógeno y aumento del dímero D. Son valores sanguíneos, ¿vale? Y también ocurre que hay una activación de un factor plaquetario, de formación de plaquetas, que es el factor 4. Esto es lo que se cree, que esta respuesta autoinmune lo que hace es destruir este factor, bloquear este factor, y no se produce una trombocitopenia, una bajada de plaquetas. Y a consecuencia de esto se producen este tipo de trombosis, que son trombosis raras, que se conocían porque son un efecto secundario de los anticoagulantes heparínicos y derivados. Entonces, en este tipo de trombosis está totalmente desaconsejado usar heparinas y derivados. Hay que usar otro tipo de anticoagulantes. Esta es una de las teorías que al final es una respuesta autoinmune. Otra línea de investigación no va por el tema de la respuesta autoinmune y destrucción de este tipo de factor plaquetario, sino que se habla de respuestas anormales de determinados individuos. No es realmente la vacuna, sino que algún componente de la vacuna hace que en cierto grupo de población se provoque una respuesta anormal y desencadene este tipo de trombos. Eso es otra línea de investigación que se está haciendo. Bien, ahora vamos a ver cómo identificar la gente que se ha vacunado. Hay que decir que estos efectos sobre todo ocurren después de la primera dosis. Vale, vamos a ver qué dicen los estudios y cómo podemos identificar en la gente que se ha vacunado si aparece esta trombosis o no. Bueno, vamos a ver algunos síntomas. Vale, hay estudios que dicen que entre el día 4 y el día 20 y otros estudios que dicen entre el día 5 y 28, que es cuando suele aparecer estos casos de trombosis, que hemos dicho que es la trombosis venosa cerebral, pero también otro tipo de trombosis, ¿vale? Vale, el primer síntoma es un dolor de cabeza muy intenso y súbito, que no se quita y a veces no remite ni con analgésicos tipo paracetamol. Es un dolor de cabeza muy intenso. También ocurren alteraciones de visión y dolor en el tórax y dolor abdominal. También ocurren trombos, otro tipo de trombos, no es esta trombosis venosa cerebral, trombos en piernas, que se traducen en edema en piernas. También hay petequias, que son pequeños sangrados puntiformes en la piel, que son muy característicos de este tipo de trombosis. Y ocurre también disnea, dificultad respirar. ¿Cuál es el tratamiento una vez que han aparecido este tipo de trombosis? Evidentemente el tratamiento es hospitalización, porque es complicado, el tratamiento no es fácil, y se necesita mucha medicación. Por supuesto, como hemos dicho antes, no se pueden utilizar los derivados heparínicos ni las heparinas, porque tienen también como efecto secundario este tipo de trombosis raras. Como dato os digo que lo que se está utilizando como tratamientos pues es con corticoides, se hacen también plasmaféresis y se utilizan también inmunoglobulinas en tratamiento de este tipo de trombosis. Entonces, ¿qué podemos sacar de todos estos datos? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todos estos datos? Vale, lo primero que vamos a hablar sobre la noticia que sacó la prensa en cuanto a la Agencia Europea del Medicamento y también la OMS, que decía, vamos a analizar los datos bien, decía que había una asociación posible entre la vacuna de AstraZeneca y los casos de trombosis raras. Asociación posible. Pero realmente todavía no está demostrado. Necesitamos más estudios, necesitamos analizarlo más, pero todavía no está demostrado. Quiero decir que los datos hay que recibirlos correctamente y no decir la vacuna de AstraZeneca produce esto.
todavía no está demostrado y necesitamos tiempo para eso. Otra conclusión que podemos analizar es que se está diciendo que es más frecuente en mujeres, pero es un dato que no quiere decir que sea falso, que todavía es incorrecto, porque es verdad que se ha vacunado a más mujeres, y si se ha vacunado a más mujeres es lógico que la estadística sea mayor en mujeres, pero eso no quiere decir que cuando vaya evolucionando y se vayan vacunando más personas y se vaya equiparando las mujeres con los hombres en el número de vacunados, es posible y probablemente cambien estos datos. O sea que este dato de que es más frecuente en mujeres hay que tenerle un poco... hay que cogerlo con cuidado, porque probablemente sea falso. La conclusión es que todavía, hasta la fecha, y con los casos que tenemos vacunados y con todos los casos que están apareciendo de este tipo de trombosis, está claro, y según la Agencia Europea y la OMS lo dice, que hay mucho más beneficios que riesgos. Por los datos que hemos dicho antes, por ejemplo, en Alemania 1 de cada 100.000, en Reino Unido incluso menos todavía, 1 cada 600.000, comparándolo con medicaciones como anticonceptivos orales, que son 4 casos por cada 100.000 de trombosis. Quiero decir que por ahora hay más beneficios que riesgos. Se están salvando muchas vidas, como hemos dicho antes, en aquella conferencia de prensa. En un tiempo determinado, en el tiempo actual, se han salvado más de 6.000 vidas, y se irán salvando más. También tenemos que decir que la vacuna de AstraZeneca, hay varios estudios, en Sudáfrica, hay un estudio en Escocia, que hablan sobre las variantes, estas variantes, la variante de Reino Unido, la variante sudafricana, hablan de la efectividad de esta vacuna frente a estas variantes, cosa que en otras vacunas no se tienen estos estudios. Con esto quiero decir que es una vacuna importante que no deberíamos de rechazar. La Agencia Europea y la OMS seguirán investigando sobre el tema y analizando datos. Pero por ahora, lo que hay que valorar, hay que analizar todos estos datos y en cada grupo de población y edad valorar ese riesgo y beneficio, que es lo que se está haciendo ahora. En varios países europeos se está limitando la vacuna en ciertas edades según los datos que se van recibiendo. Se van recibiendo que entre los casos que ha habido de trombosis son en un determinado grupo de población y edad, pues se limita la vacuna en esa población. Pero a medida que vayan evolucionando los datos, irán cambiando las cosas. Pero con esto quiero decir que esto ocurre en todos los medicamentos y en todas las vacunas, en todos. Siempre hay algún riesgo y hay que valorar ese riesgo, ese beneficio, y eso lo harán cada país y cada centro de salud de cada ciudad, se valorará en cada paciente y se pondrá esa vacuna o se pondrá otra. Irán evolucionando los datos, iremos haciendo vídeos sobre datos nuevos, pero sobre todo decir que hay mucho más beneficio que riesgo y la estadística es muy baja, incluso muy por debajo de medicaciones normales que tenemos en el mercado ahora mismo. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. Si tenéis alguna duda me lo consultáis abajo, y sobre todo quiero que os tranquilicéis. Darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dar a la campanita para que os avise de todos los vídeos que iremos sacando. ¿Vale? Adiós.